generó curiosidad en los últimos días esta generación espontánea de manifestaciones de estudiantes del sector secundario que hacían protestas pacíficas reclamando mejor calidad en la educación del país. Y que cada vez se fue replicando en otras instituciones. Ayer a la tarde nada más, otro colegio, esta vez nacional, el colegio Enrique Soler de Capiatá. Los alumnos también se unían a esta medida de fuerza y realizaban una cintata simbólica también para reclamar lo mismo. Una mejor educación, educación de calidad, más inversión, también que se cumpla la ley de boleto estudiantil, la provisión de la merienda y el almuerzo escolar. Lo cierto es que también se interpreta como que es muy genérico todo, ¿no? El reclamo que están exigiendo y en algunos casos también, bien lo dijeron ustedes, van sumándose otros estudiantes, pero hasta el momento pareciera ser de que no es muy específico el tema del reclamo que están haciendo. Exactamente, y otra duda que ya vamos a consultarle a nuestros invitados es cómo se genera esto. ¿Quién dio el puntapié y cómo surgió? Está Fernando Corbalán, estudiante, él es del Colegio Cristo Rey y según me dijeron uno de los pioneros de esta ola de manifestaciones. Y está también Abril Portillo de la Unión del Centro de Estudiantes del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Todo muy bien, muchas gracias. Fernando, ¿vos fuiste el que inició todo esto? Sí, así mismo, yo fui el que inicié todo esto. Tuve una idea y la fui llevando a cabo con un grupo de compañeros. ¿Cómo surgió? A ver, contanos. ¿Cómo surgió? Bueno, yo tuve una idea, la idea de hacer algo, un movimiento, una movilización que involucre tanto a compañeros del colegio, de colegios públicos como de colegios privados. Esa era la idea siempre en principio y lo sigue siendo. Porque ¿verdad? lo primero que a mí particularmente me llamó la atención fue ¿por qué los alumnos del Cristo Rey se sientan en el patio reclamando mejor calidad educativa? ¿Será que hay problemas en el Cristo Rey? Uno preguntaba. Y luego cuando uno conoce los detalles de la información es que era una reacción solidaria con los estudiantes del mismo nivel, pero de instituciones de gestión oficial. ¿Era así? Sí, así mismo como mencionás, sorprendió mucho eso de que nosotros hayamos empezado esta iniciativa, siendo que no pasamos por necesidades que pasan los compañeros del interior del país o simplemente de los alrededores de la capital, ¿verdad? Entonces vimos esta como una posibilidad, no de solidaridad como mencionaste, sino más bien como un acto de justicia y de empatía con el compañero que sufre, que no tiene voz y que muchas veces es víctima de la falencia de un sistema educativo decadente. Ahora, Fernando, si bien es muy loable el tema de ser solidarios y sabemos cuál es la situación de educación de nuestro país, sobre todo en el interior, estamos hablando de instituciones públicas, sobre todo, ¿a dónde se pretende llegar con esto? ¿A dónde se pretende llegar? Bueno, esto se pretende llegar más que nada, nuestro objetivo principal es fomentar, como te dije, un espacio de integración que hace rato no se da entre colegios públicos y privados. ¿En base a qué? En base a objetivos específicos que tenemos, en base a objetivos específicos que van lindados a un objetivo en general que es el aumento del 7% mínimo requerido por la UNESCO en inversión de PIB en educación. Eso es lo que nosotros apuntamos y creemos que es lo más humano que podría hacer ahora mismo el gobierno, ¿verdad? Recordemos que en un ranking de 12 países, Paraguay ocupa el 9º lugar entre los países que menos invierten en educación. Estamos hablando del 3,6 a 3,9% del Producto Interno Bruto y como vos decías, la UNESCO pide al menos que se invierta el 7% del PIB. ¿Qué significa esto? Que el Estado paraguayo está invirtiendo por cada alumno con esta inversión actual que tenemos solamente $504 por cada alumno, siendo que para alcanzar lo mínimo, el 6,8%, tiene que ser la inversión más de $1.000 aproximadamente. Así mismo, totalmente. Nosotros tenemos la certeza de que el año pasado, en una estadística que lanzó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, califica al Paraguay de 144 países, cualidad de la educación primaria, 140, 144, nuestro país. El índice de la calidad del sistema educativo, nuestro Paraguay está ubicado de 144, nuestro sistema educativo está en el 139. Son datos más que específicos y de cómo un poco nos mira el mundo, cómo nos mira la gente afuera para con nuestro sistema educativo. Y quizás lo más loable, porque estos no son datos nuevos, tampoco son datos que revelan ustedes, sino que esto está publicado desde hace bastante tiempo. Quizás lo más significativo es que hayan roto esa indiferencia, digo, de estudiantes que están en una zona de mayor confort, empatizando
con los estudiantes que no tienen ni siquiera pupitres. ¿Cómo ustedes evalúan desde la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay esta actitud de los alumnos del Colegio Cristo Rey? Bueno, en particular a nosotros nos parece, bueno, como a toda la sociedad le sorprende que un colegio privado se movilice, pero bueno, tampoco es para sorprenderse, ya que es hora que ambas partes se unan para luchar por una mejor educación, ya que esto compete a todos, porque el que estés en un colegio privado no significa que tu educación sea de calidad, porque ya lo vemos en los datos que el compañero ya estaba dando. Y de parte de la organización, nosotros el 31 y 1 de julio y agosto tuvimos nuestro congreso, en donde decidíamos las líneas de accionar en lo que resta del 2015 y lo que viene en el 2016. Entonces, lo primero que vamos a pedir en este agosto, que es el 26 de agosto, vamos a hacer un paro a nivel nacional, en donde vamos a exigir concretamente 3 libros, porque estamos hartos de copiar compulsivamente, y copiar no es aprender. O sea, estamos en Paraguay, en Latinoamérica, y otros países de Latinoamérica ya no están haciendo eso, y nosotros seguimos con la misma política de, no sé, bueno, el profesor escribe en el pizarrón y nosotros copiamos, y jamás aprendimos nada. O sea, vas a rendir y ¿qué vas a hacer? Vas a ponerte a leer tu cuaderno y luego te memorizas todo y bueno, así pasas. Eso no es aprender. Hay una pregunta, Abril, sobre Sí. el tema que estás tratando, que tenemos que hacernos todos y es muy necesaria hacernos. ¿Qué tipo de educación queremos? O sea, ¿qué apuntamos? ¿A una educación más bien destinada a la salida laboral luego o a formar un criterio luego ya reflexivo, analítico, crítico? La idea más bien es que salgan críticos, que sean capaces de analizar las situaciones, y a partir de ahí también van a saber cómo tiene que ser dentro del trabajo y cuestiones así, porque salen del colegio y ni siquiera sus derechos laborales saben, y bueno, por ende son pisoteados. Y en cuanto a los libros, nosotros pedimos un libro de matemática, un libro de literatura y un libro de historia. Le pedimos al presidente de la República, al Ministerio de Educación y al Parlamento, ya que así es la única manera en que, bueno, el cuadernillo vas a tener contigo, que venga dentro del kit escolar, y ya no vas a estar copiando como lo hacemos solo acá. Porque en otros países ya la tecnología está en los colegios y en cambio en Paraguay seguimos en el umaguaré, como se dice. De hecho, Queremos compartir con ellos un ratito, Dani, compañeros, lo que ayer decía la ministra de Educación, Marta Lafuente, cuando se le consultaba acerca de este reclamo del sector estudiantil. Esto era lo que decía. Con más recursos estamos dividiendo y subiendo el proceso de asignación de recursos a lo que es calidad. Más de 300 millones de dólares estamos sumando al presupuesto nacional de gastos a través de los proyectos que hemos concursado para el Fondo de Excelencia. Bueno, se entiende como que este reclamo llega en el momento en que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo para mejorar la situación educativa. Ella decía que estaba a favor de este tipo de manifestaciones, pero que no entendía mucho del trasfondo. No sé qué le respondes a la ministra. Bueno, en particular, como representante de la UNEPI, nosotros estamos cansados de esas falsas palabras de parte de la ministra, de parte de muchos parlamentarios, porque sus palabras son vacías y nada más es para la facha y o sea, están en las palabras pero nunca accionan. Los que accionan son los estudiantes y también somos nosotros otra vez lo que hacemos de labor que debería hacer el Ministerio de Educación en cuanto a exigir boleto estudiantil, kit escolar, merienda, también con los rubros docentes. Todo eso nosotros vamos, le pedimos al ministerio y ellos solo sí, no hay plata, que esto, que lo otro. Y al final nosotros como podemos tratamos de solucionar la situación en cada colegio en donde trabajamos. Entonces, para nosotros en particular ya estamos cansados de estas palabras de la ministra Marta Lafuente, porque es nada más para la prensa, para que la gente crea que todo está bien, cuando en realidad no está nada bien. Y se ve eso en la realidad de los colegios. Y es más bien eso. Hay indignación de los estudiantes, es decir, cuando vos hiciste el planteamiento, vimos que tuviste respuesta de parte de tus compañeros, pero ¿fue una respuesta superficial o hay alto grado de compromiso como para persistir en esta lucha? Como bien dijiste, hubo respuesta inmediata, se pudo apreciar bien en las imágenes, en los materiales que fueron pasando. Y sí, de momento, como todo joven, actúa de manera instantánea, se suma a la causa, quiere saber por qué, se interesa, muestran interés, quieren estar al tanto de lo que pasa, de la organización, de qué colegios se suman,
de por qué se está haciendo, bueno, y a qué queremos llegar con todo esto. De momento estamos en un proceso informativo en el que tenemos designados coordinadores por cada institución, tanto las públicas como las privadas, a los cuales le estamos capacitando, dándole la información, de manera que esto no sea un reclamo simplemente en una sola capa de reclamo, sino que vayamos a los análisis y tener un criterio de cuáles son realmente las aristas del problema. No, le decía que sabemos de la precariedad de la educación secundaria, y eso es de público conocimiento. Bien la iniciativa, en el sentido siguiente, y esto se siente mucho cuando los jóvenes van y quieren estudiar una carrera universitaria y tienen que hacer un examen de ingreso, y ahí se encuentran con la realidad. Y la realidad, por lo general, y sobre todo los jóvenes que salen de una institución pública, y por lo general es la misma, es el momento real de empezar a estudiar. Como que la secundaria te sirvió de simplemente como para trampolín para poder llegar a un examen de ingreso, y es allí en donde los jóvenes realmente empiezan a estudiar, siendo que tendría que haber sido un repaso para poder ingresar a una universidad. Pero la realidad no es esa. Y lo otro, les decía, bien por la iniciativa, porque de algo se tiene que empezar. Sabemos de que el cambio no va a venir de la noche a la mañana, pero de alguna manera ustedes están empezando. ¿Recuerdan el tema de los jóvenes Basta Ya? Cuando se movilizaron por la inseguridad, precisamente estudiantes de diferentes colegios se juntaron para exigir al gobierno más seguridad. Y lo mismo sería con ustedes, la de exigir a este gobierno más posibilidades de poder educarse. En aquel entonces, Dani, para complementar la cuestión que estabas mencionando, se logró incluso modificar el Código Penal, Sí. suprimiendo el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión a personas que incurren en expectativas de penas superiores a los 5 años. ¿Hasta dónde van a llegar, Fernando, con esto? ¿Va a ser una cuestión anecdótica que se viralizó a través de las redes sociales, o qué otras acciones tienen previsto realizar a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora tenemos este periodo, esta serie de sentatas en diversos colegios fue simplemente una antesala a lo que tenemos preparado. Tenemos preparado el 29 de agosto, de sábado 29 de agosto, en el Colegio Cristo Rey, un foro, un encuentro nacional secundario, en el cual participarían jóvenes de todo el país, del sector público y privado. Luego tenemos pensado, y de hecho lo vamos a hacer el viernes 18 de septiembre, vamos a tener una movilización grande. Tenemos la idea de acarrear 2.000, 2.500 compañeros que estén ese día apoyando y sumándose. Y también estamos de por sí abiertos a dialogar con la ministra, con la gente encargada, con los técnicos, de manera que ellos nos digan simplemente tenemos proyectos, tenemos ideas, pero que todos sabemos y se sabe que quedan inconclusas, que quedan muchas veces olvidadas o no son ejecutadas como tienen que ser. Entonces estamos abiertos y queremos aportar, queremos sumar, no venimos a pedir la cabeza de la ministra ni de nadie, sino que simplemente queremos que el gobierno de turno cumpla lo que tiene que ser, como debe ser, y para todos en igualdad de oportunidades. Porque sabemos que el presupuesto del Ministerio de Educación ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, como sabemos, resulta insuficiente ante la gran necesidad que existe en nuestro país en cuanto a infraestructura, en cuanto a adaptación de la malla curricular a aspectos tecnológicos también. Sí, totalmente. Desde época de la dictadura, donde se invertía 1% en el Producto Interno Bruto en cuanto a educación, se hizo como hace 15 años se hizo como un compromiso, un pacto entre sectores estudiantiles, profesores y del ministerio. ¿Cuál era el pacto? De subir 1% cada año, hasta llegar al mínimo requerido, que es el 7%, cosa que no se dio y no se está dando hasta hoy en día. Creo que suben 0,2 puntos por año, algo así. Existe el plan, decía la ministra, de llegar al 7%, y es algo que ellos también lo reconocen, pero como bien decía Fernando, del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Cuál sería, para ir redondeando la entrevista, una de las respuestas inmediatas que ustedes exigirían a las autoridades educativas, de tal manera a por lo menos entender que hay compatibilidad entre lo que ustedes pretenden y lo que responde el gobierno? Bueno, y primero que nada, nosotros queremos que se creen espacios que realmente sean respetados esos espacios de conversación, de diálogo, de discusión, y que nosotros solicitamos al Ministerio de Educación que adopte una medida inclusiva, participativa,
donde el plan de gestión realmente sea eficiente y transparente, ¿verdad? De todo lo que se destina anualmente al sector de educación, al rubro de educación, casi el 90% se destina a salarios. O sea, el 10% es lo que se invierte en nosotros y bueno, eso sería un poco mi premisa. Y a tener cuidado, chicos, porque no va a faltar algún político que se acerque ahora a ustedes queriendo aprovecharse también de esta coyuntura, de este momento que ustedes están, porque están ocupando espacio, eso es importante, y no va a faltar algún político que quiera agarrarse de esta situación. Así mismo, totalmente de acuerdo. Estamos con los cuidados más que precavidos ya en ese sentido y más todavía en esta época pre-elecciones municipales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Están tomando distancia de los partidos políticos? Sí, no, eso totalmente. Ningún partido político, somos apartidarios todos y estamos por la educación. Lo bueno es que se junten, se unan y luchen y mantengan hasta donde puedan el idealismo que todos necesitamos también. Sí, totalmente. Éxito. Abril, ¿algo más para decir? Y nada, que aportando nomás también lo que decían, del colegio salen nada más copiadores compulsivos que no saben pensar y no saben criticar como se debe. Y nada, que por lo menos hay jóvenes que los que salimos del colegio o los que quedan, que estamos siempre en la lucha, porque la lucha no continúa, es continua. Y vamos a seguir exigiendo ahora mismo nuestros 3 libros, que es lo que más nos importa. Muy bien. Fernando Corbalán, Abril Portillo estuvieron con nosotros aclarándonos esta iniciativa que, como bien ellos reconocían, generó asombro porque parte del sector privado y no necesariamente del sector público, que es el menos favorecido en términos de atención tan solo en infraestructura. Y bien lo decía Abril, es un problema sistémico porque finalmente el sistema educativo es para todas las instituciones de nuestro país. Esto está regulado por el Ministerio de Educación y Cultura.